Buenas noches, amigos. Gracias por abrirme las puertas de vuestro corazón, las puertas de vuestro hogar o donde estén en este momento y estar prestos a compartir esta información que siento que les puede servir para su día a día. Recuerden, este servidor se llama José, de profesión médico, y buscamos aplicar una medicina holística. Eso quiere decir una medicina integral, donde busquemos que tanto el componente del cuerpo como el componente emocional y el componente espiritual puedan mejorar, ¿vale? Porque somos una unidad, no podemos seguir fragmentándonos, porque en la medida en que sigamos fragmentándonos va a ser mucho más difícil sanar nuestro ser. Y el propósito es ese, que cada uno despierte a la conciencia para que podamos transformar lo que hoy somos y sentirnos mejor y ser mejores. Cuando digo ser mejores, no significa ser mejores que otras personas, sino ser lo mejor de nuestra versión misma. Bueno, hoy quiero compartir un tema con ustedes que me reta todos los días y que estoy convencido que es importante tenerlo presente y practicarlo para poder lograr lo que nos proponemos, para poder lograr esos sueños que nos invaden o esos sueños que fabricamos día tras día. Y es el enfocarnos, ¿sí? El tener una visión clara de aquello que queremos conseguir o de aquello que queremos lograr, ¿vale? Entonces, para hablar de enfoque, toca hablar mucho de lo que es el propósito, ¿verdad? Y para hablar del propósito, toca hablar de lo que son las tareas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Todos en la vida podemos tener diferentes propósitos y el propósito puede estar enfocado de acuerdo a un objetivo muy particular que tengamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Es muy probable que hablemos del propósito desde el punto de vista profesional, es decir, pensando en qué queremos estudiar. Podemos enfocarnos en el negocio o la economía que queremos tener. Podemos también tener un propósito de cómo estar físicamente saludables, con sobrepeso, delgados, una piel limpia, bueno, etcétera. Y desde muchos puntos de vista podemos tener diferentes propuestas u objetivos. Entonces, algo importante y primordial es entender que en nosotros viven los sueños, que en nosotros viven los deseos. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a animar a continuar, a persistir para poder lograr ese sueño que tenemos. Es importante reconocer que no todo lo que soñamos y con esos detalles como lo soñamos van a suceder, pero aún así es importante tenerlos en nuestra mente. Me explico. ¿Qué significa eso de que no van a suceder? Mira, se ha promediado, se ha calculado que de cada 100 deseos que un ser humano tiene, ¿sí? En promedio, solamente el 10% ocurre. O sea que de cada 10 cosas que tú te propones en tu mente, ¿verdad? Y que quieres de alguna manera conseguir o realizar, solamente una cosa vas a poder hacerla. Entonces es importante seguir soñando, claro que sí, porque entre más sueños tengas, pues más posibilidades vas a tener de obtener esas cosas que tú quieres. Aprovechamos por aquí para saludar a las personas que se unen con nosotros. Sonia, bienvenida. Erika, bienvenida también. Carlos, bienvenido también. Qué rico volver a encontrarnos por acá. Por acá también saludo, aprovecho a Mariela Fonseca, que está conectada esta noche con nosotros. Bueno, y entonces estamos revisando que es importante soñar. No debemos dejar de soñar. Y si en algún momento la vida nos va confrontando de que no todos los sueños se están logrando, pues no importa. Igual nos arriesgamos, que eso ya es importante. Estamos en el esfuerzo continuo y lo importante es persistir. Entonces, todos los días siento que es importante que nos preguntemos cuál es el propósito de nosotros,
cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Ya que cuando tenemos claridad en el propósito para el cual estamos diseñados, pues va a ser mucho más fácil ser saludables. Hay un ejemplo muy importante y voy a tomar un lapicero para mostrarles lo que quiero, a dónde quiero llegar. Este lapicero, que es marca Offi Esco, es un lapicero que fue diseñado con el propósito de poder servir para escribir. Si este lapicero lo uso con ese propósito, es muy probable que me dure 3, 4 meses, tal vez, dependiendo de la cantidad de letras que tenga que escribir y del uso que le dé. ¿Vale? Lo mismo pasa con nosotros. En nosotros hay un propósito que tenemos que ir descubriendo. Si somos coherentes con ese propósito y nos damos un buen diseño, vamos a tener una vida adecuada, es decir, saludable y por el tiempo para vivir saludablemente al que estamos diseñados. Yo con este lapicero podría empezar a quitar estos famosos ganchitos, las grapas que les ponemos a los papeles, ¿verdad? Sí, que le ponemos a los libros, a los papeles, con la punta del lapicero. Pero corro el riesgo de dañarle la punta al lapicero, corro el riesgo de dañar los papeles que me están sosteniendo los ganchos, o corro el riesgo de lastimarme y cortarme con este gancho, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que por no hacer un uso adecuado, por no tener la herramienta adecuada, por cambiar el propósito de este lapicero, termino dañando o lesionando el lapicero, o termino dañando las hojas, o termino lesionándome a mí, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa con nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra vida no está hecha para comer más, ¿sí?, cantidad de alimentos de lo que necesitamos. Si eso llega a suceder, nuestro hígado se inflama, el páncreas se enferma, puede aparecer diabetes, hipertensión u otras enfermedades porque no fuimos coherentes o no utilizamos o no servimos en el propósito que tenían nuestros órganos encargados de la alimentación. Y así con muchos otros ejemplos. Es como si uno coge los dientes y empieza a morder cosas por todos lados, los terminamos dañando, ¿verdad? Porque ellos no están diseñados para eso, sino para masticar y masticar, por ejemplo. Entonces, la intención de encontrar el propósito de nuestras vidas es para que nos encaminemos en ese propósito y nos sea más fácil caminar por este planeta, por este mundo, de una forma saludable. Conclusión: si le damos un buen uso a nuestro ser con el propósito para lo que está diseñado, hay sueño, hay que dormir, hay hambre, hay que comer, hay que saber callar, hay que saber hablar, tenemos unas piernas para movernos, hay que saber caminar y no ser sedentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos movemos en ese propósito de cada cosa para la que está ahí, estaremos muy saludables y eso es lo que todos queremos. Entonces, bien, está como el propósito ahí, pero ¿cómo logramos que ese propósito se pueda obtener, se pueda culminar? Ahí es donde es muy importante las tareas, que las tareas vienen conectadas con algo que llamamos hechos y datos, y que son fundamentales para lograr el propósito. Voy a explicarme, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes y yo tenemos el propósito de que nuestro cuerpo físicamente esté saludable, que nuestro cerebro produzca una cantidad de oxitocina, de dopamina, de encefalinas, pongamos serotonina para estar saludable emocionalmente y que la ansiedad y el estrés o la depresión no vaya a enfermarnos, por ejemplo. Queremos tener una condición física que nos permita subir las escaleras a un segundo, tercero o cuarto piso sin quedar cansados. Queremos tener una condición física que nos permita sexualmente poder disfrutarnos con nuestra pareja. Queremos tener una condición física con la cual nos tengamos que enfermar de, valga la redundancia, patologías o enfermedades como la hipertensión o la diabetes. En conclusión, si eso es lo que queremos, parte del propósito de tener una vida saludable es tener
un organismo que tenga una resistencia o un acondicionamiento cardiovascular y osteomuscular adecuado para nosotros. Entonces, el propósito suena muy agradable, muy bonito, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer para lograr ese estado de salud? Diferentes tareas, ¿verdad? Habrá que buscar un gimnasio, habrá que buscar un instructor personalizado que vaya a nuestros hogares o lugares de trabajo. Habrá que investigar de acuerdo a mi edad, a mi género, a las enfermedades que ya pueda tener, si hay obesidad, artritis, problemas de columna, etcétera, cuál sería el ejercicio y el tipo de ejercicio más idóneo, porque todos somos originales, recordemos, no todo es igual para todos. Entonces, en esa misma medida debo seguir averiguando cuánto vale la mensualidad, cuáles son los horarios para hacer ejercicio, cuál es el tipo de alimentación que me va a facilitar acondicionarme físicamente mucho mejor. Entonces van apareciendo muchas tareas y son tantas tareas que si no concretamos esas tareas con hechos y datos no van a suceder, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, parte del propósito de José, de este servidor, es poder compartir con todos ustedes información que les permita mejorar su condición de vida. Pero si yo me quedo solamente en esa idea del propósito y no la concreto con tareas que tengan hechos y datos, no llegaría a este público y a lo mejor no lograríamos ese resultado. Entonces, dentro de las tareas que tengo es que montamos, por ejemplo, un live cada 8 días, uno por semana. Montamos diferentes reels y diferentes videos y diferentes podcasts para que ustedes puedan escuchar a través de estos medios digitales y de estas redes, porque de esa forma ustedes sabrán que todos los días podrán encontrar una o dos informaciones que les permita mejorar su estado de salud. Entonces, todos los días se pone un video o una información. Y eso es muy concreto porque estamos diciendo que cada día hay una información. Entonces, de la misma manera, si tú dices, voy a hacer ejercicio 4 veces a la semana, por decir algo, lunes, martes, viernes y sábado, de 9 a 10 de la mañana, en tal gimnasio y pago tal mensualidad, lo más seguro es que si tú practicas eso, porque tienes hechos ya y datos, lo más seguro es que en 3 meses o en 6 meses tengas un acondicionamiento físico. O sea que se pudo lograr ese deseo, claro, pero no bastó solamente con desearlo, había que visualizarlo y teníamos que poner en marcha tareas que tuvieran hechos y datos. O sea que los hechos y datos nos permiten concretar las cosas para poderlas lograr. Eso es como si tú quisieras, por ejemplo, entrar a una empresa como empleado a trabajar. Tienes que buscar cuál es el tipo de empresa que tú quieres, cuánto es el pago, cómo son los horarios, si te gusta la filosofía y la ética que maneja la empresa. Fuera de eso, después tienes que hacer el proceso de selección, entonces ahí tienes que concretar con hechos y datos, dónde te van a entrevistar, quién te va a entrevistar, si están recibiendo hojas de vida o no, horarios de la entrevista. Y en esa misma medida tú vas llenándote de argumentos y de situaciones que te van aproximando para que esa situación o ese objetivo que es poder entrar a una empresa X que estás deseando se pueda dar o pueda suceder. Todo es con hechos y datos. Miren que hoy hemos podido encontrarnos en este momento para compartir este espacio gracias a que había un dato y un hecho. El hecho es, tenemos un encuentro, un live a las 8 de la noche, el 30 de junio, a través de los medios digitales, Instagram o Facebook, y aquí estamos. Se cumplió. Decir con exactitud, ¿sí?, que todo en la vida se calcula exactamente con hechos y datos y va a suceder o nos va a garantizar que va a suceder en un 100%, no. Pero me atrevería a decir que en un 90% aumenta la posibilidad de que puedan suceder las cosas. Muy distinto a si simplemente nos quedamos deseando o simplemente nos quedamos imaginando que las cosas pueden suceder, pero no nos enfocamos en esas tareas a través de hechos y datos, que son las pequeñas cosas para que de tanto hacerlas se van fabricando, se vuelven grandes y logramos obtener aquellas cosas que anhelamos o que deseamos. Como es un encuentro, como eso es un live, aprovecho para preguntarles si
ustedes en algún momento de su vida han sentido que tener tareas con hechos y datos ha logrado o les ha permitido mejorar alguna situación de ustedes, para que aprovechemos y nos cuenten, ¿sí? Es decir, si tener hechos y datos les ha facilitado mejorar su estado de salud, si trabajar con hechos y datos les ha permitido mejorar su economía, si trabajar con hechos y datos les ha permitido mejorar su relación personal con su esposo, con su esposa, con su familia, ¿sí? Podemos aprovechar estos momentos, las personas que nos acompañan, para que nos cuenten un poco cómo ha sido ese trabajo de hechos y datos y realmente hasta dónde ha impactado en sus vidas. O también por el contrario, si alguien nos quiere contar cómo no se pudo lograr alguna situación o algo que deseamos por no practicar o tener claridad en hechos y datos. Este es el momento donde podemos aprovechar y compartirlo. Los invito entonces para que nos hagan sus comentarios, o si tienen alguna pregunta también es bienvenida. Muy bien, entonces una pregunta muy frecuente cuando hacemos los humanismos sanadores en nuestra consulta de medicina tradicional china en Chiang Rai, aquí en Urabá, en Apartadó, es que los pacientes nos preguntan o me dicen, bueno, y entonces yo pongo o practico hechos y datos, José, una vez, una semana, y con eso ya voy a obtener resultados. La respuesta es no. Es algo muy similar a cuando hacemos ejercicio. No podemos pretender que solamente por llevar una semana practicando trote, atletismo, ¿verdad? O nadando, ya eso sirve para el resto de nuestras vidas y mantenernos saludablemente. No. Es una práctica continua, es tener un ritmo, ¿sí? Porque en la medida en que tenemos un ritmo y hacemos una práctica continua, nuestro cerebro va a ir generando nuevos circuitos cerebrales, nuevas vías de comunicación entre neuronas y otras, y eso nos va a permitir que cada vez tengamos una gama más grande de alternativas y de posibilidades frente a las diferentes tareas, ¿sí? Porque los seres por naturaleza somos creativos. Me atrevo a decir que la creatividad no es un don para uno u otra persona, no, es una cualidad que ya todos tenemos. Que no lo descubramos es otra cosa muy distinta, pero todos traemos esa creatividad, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Trabajarlas, exponernos, ¿sí? Una de las cosas que más activa la creatividad, ¿sí? Para poder colocarnos muchos hechos y datos, es que estemos frente a fenómenos donde nos invade la incertidumbre, donde perdemos el control, ya que eso nos invita a que nuestro cerebro tenga que buscar alternativas para corregir o para mejorar ciertas situaciones, ¿verdad? O también cuando estamos sin hacer, entre comillas, digamos, algo. Muchas veces le hemos temido a quedarnos sin hacer algo puntual. Es decir, yo recuerdo a mi abuelita con la que me crié, que ella me decía, José, el tiempo perdido los santos lo lloran. Y eso fue una cosa peligrosa en mi vida, porque a mí me costaba quedarme sin hacer nada. Yo sentía que perdía el tiempo. Y solo hasta hace unos pocos años entendí que hay que quedarse muchas veces quieto, que no siempre hay que estar haciendo una tarea. Muchas veces basta con estar ahí y simplemente contemplar un árbol, contemplar una mesa, estar en una hamaca, tal vez una cama, etcétera, pero practicar digámoslo de alguna manera, como el no hacer. Inclusive los chinos en su filosofía taoísta tienen algo muy bonito que llama el Wu Wei. Lo pueden buscar, pueden investigar sobre él. El Wu Wei se traduce como el no hacer para que las cosas terminen sucediendo, ¿sí? Es decir, muchas veces en ese afán que tenemos por lograr un objetivo o una meta, nos afanamos tanto que pasamos del esfuerzo al sobreesfuerzo. Y hay una diferencia muy grande porque en el esfuerzo permitimos que nuestra propia naturaleza se mueva con el diseño que traemos, mientras que con el sobreesfuerzo tenemos que aumentar esa capacidad de esfuerzo y eso nos desgasta y nos enferma. Y la filosofía oriental o esta forma de ver el mundo nos enseña
porque muchas veces haciendo menos terminamos haciendo más. Nos dice por acá Sonia, sí, como bien dice, tener un propósito ayuda. Me está ayudando mucho ya que anteriormente no sabía qué quería o qué hacer. Ok, y te pregunto, Sonia, ¿podrías compartirnos algunos de tus propósitos? ¿Cuáles son los propósitos que te hacen levantarte de la cama, que te hacen soñar, que te hacen esforzarte para conseguirlo? Es muy importante buscar de alguna manera cuál puede ser nuestro diseño, nuestro propósito, y creo que vale la pena estar continuamente, ese continuamente puede ser todos los días o por semana o por mes, reevaluándonos si realmente estamos en el propósito que creemos, ¿sí? Porque a veces creemos que nuestro propósito puede ser la profesión que tenemos, a veces creemos que nuestro propósito puede ser servir en la comunidad que estamos, y la verdad es que esta vida es tan misteriosa y a la vez tan hermosa que con ciertas cosas de la vida nos puede mostrar que el propósito puede ser otro. Y no importa que hayamos estado haciendo otro, estamos aprendiendo, estamos creciendo, y la intención no es generar prejuicios ni juzgarnos como bueno o como malo, sino ver en esa posibilidad del cambio que puede haber un nuevo propósito en nuestras vidas, ¿sí? Entonces el propósito sirve para encontrar en qué enfocarnos, para poder saber hacia dónde queremos ir, para poder hablar diferente, para poder declarar, para poder colocarle hechos y datos a las cosas que queremos que sucedan. Miren, y eso tiene que ver con todos los temas de la cotidianidad, ¿sí? Desde cosas tan sencillas como, bueno, si quiero mañana madrugar o levantarme a estudiar más porque quiero aprender más de lo que estoy haciendo, o quiero ser puntual y trabajar la puntualidad en mi organización, en la empresa, hay que ponerle hechos y datos, a qué horas me voy a acostar, a qué horas me voy a levantar, ¿sí? Es decir, al cerebro hay que hablarle de una forma muy concreta, con señales claras. Es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, José, ¿cuándo tenemos el próximo encuentro? Yo les digo la semana entrante, vuestro cerebro va a quedar como divagando, es decir, hay 7 días y a lo mejor no logremos encontrarnos, ¿sí? Es como cuando nos encontramos un amigo o una amiga que hace años no vemos y le decimos, porque estoy seguro que les ha pasado, y les decimos, vení, tenemos que hablar, sí, tenemos que hablar, y no se dan el teléfono, no dicen cuándo y dónde y a qué hora se van a encontrar, no nos vamos a comunicar con esa persona. Entonces es muy importante ser concretos, hechos y datos para poder obtener y concretar las cosas. Nos dice Sonia, hacer ejercicio sí se puede todos los días y tratar de dejar de vivir con esa ansiedad y miedo. Muy bien. Si por ejemplo la ansiedad y el miedo nos está visitando continuamente o por algunos momentos, recordemos que hay que ser concretos o tener hechos y datos en la forma como hablamos. Entonces, amorosamente, Sonia, ya que nos estás dando la posibilidad de expresarte con nosotros, y te lo agradezco porque es de valientes poder contar, digamos, esa intimidad que tenemos frente a nuestro estado de salud, te invito y te reto desde el amor a que esa palabra tratar la quites de tu lenguaje. Te invito a que no vuelvas a manejar la palabra tratar, porque cuando tratamos le estamos diciendo a nuestro cerebro como que intentamos pero no lo vamos a lograr. Y yo sé que en el interior de tu ser tienes el diseño, ¿sí? Está el diseño para lograr cambiar las cosas que tú te propongas, no para tratar, sino para lograr cambiarlas. Entonces quiero invitarte y recordarte que a partir de este momento, si tú te lo propones, si tú lo declaras, si eres concreta con hechos y datos, tú puedes transformar tu vida, tú puedes cambiar ese miedo que te visita y se puede disipar y convertir ese miedo en experiencias para crecer como persona, como mujer y poder lograr esas cosas que quieres. Entonces te invito a que quites esa palabra tratar y a que seas más concreta con las cosas que quieres proponerte. Dices por ejemplo acá que bueno, por ahora ese es el propósito que tengo, ya que ayuda bastante, excelente, súper. El ejercicio, lo hemos dicho en diferentes encuentros, es una de las herramientas más importantes que ya tiene nuestro diseño. Me explico. Lo bonito del ejercicio es que no hay que comprarlo, por decirlo de alguna manera, y adquirirlo. Está bien que esté el instructor, está bien que esté la persona que te oriente en cuántos minutos debes hacer y cómo hacerlo, está bien que existen dispositivos,
pero desde la simplicidad, con que tú camines a un ritmo rápido, ¿sí?, en el cual no te deje hablar, eso significa que es algo extenuante y que te toca hacer recambio respiratorio rápidamente y que el corazón se pone más rápido. Lo haces por lo menos 150 o 200 minutos a la semana y eso te mejora tu estilo de vida, te baja los niveles de ansiedad, de dolor, te mejora el sueño y mejora tu propósito de vida. Y algo tan sencillo como eso, ¿es gratis? Si lo hablamos desde lo económico, pues a lo mejor es gratis porque desde la simplicidad de caminar no tendrás que pagar, ¿verdad? Pero digamos que no es tan gratis porque igual tienes que tomar aire y pues si bien no vale plata hay que hacer un esfuerzo para tomar aire. Si bien toca obtener energía, pues nuestro cuerpo tiene energía y tocará gastar energía para poder caminar. Pero bueno, después la recuperarás con tu alimentación. Entonces, desde lo más básico que es caminar, es decir, que realmente en nuestro diseño estamos diseñados para movernos, no para ser sedentarios. Y si somos coherentes con ese propósito y ese diseño que tenemos, no deberíamos enfermarnos como sucede tan comúnmente hoy en nuestra cultura. Bueno, entonces creo que un dato importante o una información vital en nuestras vidas es que busquemos los propósitos que queremos en las diferentes esferas de nuestra vida y recuerden, propósito es diferente a tarea y nos llenemos o pongamos varias tareas para lograr ese propósito. Propósito se logra con la suma de varias tareas y las tareas se logran con la suma de tener hechos y datos concretos para obtener esas tareas. ¿Qué podemos quedar en débito? Que nos da miedo porque nos atrevemos a colocar o a concretar hechos y datos y ¿qué pasaría donde no se cumpla? Pues hay que arriesgarnos y en la medida en que practiquemos esto de colocar hechos y datos, cada vez nos va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Es como si un jugador de fútbol, ahorita que estamos en Copa América y preeliminatorias para el Mundial, ustedes se imaginan que un jugador de la selección Colombia, por ejemplo, entrara al partido de fútbol y pues él dijera, no, pues mi propósito es poder llegar al Mundial o poder ganar la Copa América, ¿verdad? La tarea es entrenar, ¿sí?, pero no tiene horarios, pues no se pone hechos y datos, entonces no sabemos si entrena en la mañana o en la noche. Su propósito es quiero llegar a la final y ganarme la Copa del Mundo o la Copa de América, y entonces dentro de sus tareas está que hay que alimentarse bien, pero eso no lo concreta, no dice cuáles son sus horas de alimentación, qué tipo de verduras va a comer, qué cantidad va a comer o qué gramaje va a comer. Entonces es muy probable que tampoco se alimente bien, como tampoco entrene bien. Que por ejemplo entre a la cancha y si bien su propósito es ganar los partidos, pero no se enfoque en que cada vez que tenga la posibilidad o el ángulo con el cual él tenga dominio de su pierna, se atreva a lanzar el balón para meter un gol por miedo a que no lo logre meter. No, tendrá que atreverse y entre más disparos haga o más lanzamientos haga hacia el arco, pues va a aumentar las posibilidades de que ese balón pueda entrar y convertirse en gol. Lo mismo pasa en nuestras vidas. El miedo nos va a seguir visitando continuamente con la zozobra o con esa oscuridad de que posiblemente no se puedan lograr los deseos que tenemos. Pero déjame decirte que así como te visita ese pensamiento, un don que ya está en nosotros, es decir, más que un don, una herramienta que está en nuestro organismo y precisamente en nuestra mente, es que podemos visualizar y visualizando creamos realidades nuevas. Es decir, si te invita la duda o la zozobra de que no puedas lograr algo que estás buscando, tienes que visualizar en tu mente que es posible lograr eso. Y además de eso, ya lo visualizaste, ya crees ver ese propósito, ahora tienes que poner las tareas para poder concretar eso. Y para que esas tareas se materialicen y sean una verdad que te lleven al propósito, ponle hechos y datos concretos, lugar, con las personas que necesitas conectarte para lograrlo,
presupuesto, si necesitas plata, economía, visitas, horarios, lugares, todo con pelos y señales. No des por entendido algo, no des por obvio algo. No, hay que hablar con claridad y ser exacto en las cosas que se dicen, ¿verdad? No hay que dar por entendido, hay que tener claridad. Es más, en dos de las organizaciones que me desempeño, me recreo como médico, uno en Chenralas y otra en ProSalud, donde hago la parte de medicina laboral. Algo que he aprendido muy bonito con nuestro equipo de colaboradores es que después de dar una información le preguntamos al otro: ¿qué me entendiste? ¿Sí? Cuando le estoy preguntando qué me entendiste, la otra persona tendrá que decirnos con hechos y datos qué fue lo que dijimos y cuáles son las tareas que quedan. Y solo así podremos tener la constancia de que realmente nos hicimos entender y que fuimos concretos con hechos y con datos. Muy bien, entonces creo que quedamos retados para que nuestra vida se llene de hechos y datos, y eso nos permita acercarnos más a nuestros logros, a nuestros sueños. Los invito a que sigan soñando, los invito a que sigan transformando vuestros pensamientos, y sobre todo con el poder de la visualización y de la declaración que ya está en nosotros. Es decir, que cambiar es fácil, cambiar ya está en nosotros. Solo basta con que tomemos la decisión, con que lo visualicemos y con que practiquemos hechos y datos. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Los invito y los reto a que practiquen esto y que en unos próximos encuentros nos cuenten cómo les ha ido, qué han logrado, en dónde han tenido dificultades. Recuerden que en Instagram, recuerden que en Facebook y recuerden que en YouTube, como DR de Doctor y el nombre de este servidor, José Luis Albarracín, pueden escribirnos, pueden hacernos preguntas, comentarios. También nos pueden proponer qué temas consideran ustedes que son importantes, que podamos compartir para mejorar vuestra salud, vuestra cotidianidad y este mundo del cual hacemos todos parte. Muchas gracias, los amamos y hasta el próximo miércoles en un nuevo live. Bendiciones para todos.